55, numeral 655 del Désinger, a menos que no creas en este Désinger, mira, aquí está. Mira lo que dice aquí. Si alguno pues, a ver qué dice ahí, a ver qué dice ignorante. Si alguno pues no adora la imagen de Cristo, no vea la forma en su segundo advenimiento. Igualmente honramos y adoramos la imagen de la Virgen. A ver, un católico que nos diga, que nos explique un católico aquí en el chat, porque Rey Guardón dice que la iglesia no enseña que se adore, y yo estoy leyendo en el cine que sí enseña que se debe adorar la imagen. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Reciban un saludo cordial. Dios los bendiga y bienvenidos a este su canal Reacciones con la Biblia. La persona que acabamos de escuchar y que además tengo ahí en pantalla acaba de lanzar un reto a cualquier católico. El reto es que le demostremos que la Iglesia Católica no nos obliga a nosotros a adorar imágenes. Y cita el Désinger, que es el magisterio de la Iglesia Católica, en sus numerales 655 y 656. Así que yo acepto el reto y se lo voy a demostrar. Pero antes de eso, quiero que lo escuchemos un poco y luego yo les voy a demostrar a ustedes, le voy a responder a él, le acepto el reto, le voy a responder y ojo porque les voy a enseñar a ustedes a responder para que tengan mucho cuidado y no caigan en las trampas de estos falsos profetas que andan engañando a miles y miles de personas el día de hoy. Así que vamos a escucharlo, presten muchísima atención y vamos a darle respuesta. Magisterio. Y aquí hay que hacerse una pregunta. ¿Enseña la Iglesia Católica que los católicos debemos adorar imágenes como si de dioses se tratase? No. Lo enseña, lo enseña. Te voy a poner otra vez el magisterio de tu iglesia, tremendo ignorante. Eres un tremendo ignorante, es lo que eres. Caramba, que tenemos que estar dándole clases. Noten, mis queridos hermanos, la soberbia con la que esta persona habla, la forma como trata a los demás. Yo les pido a ustedes, mis queridos hermanos, que no lo traten mal. Yo les pido a ustedes que oremos mucho por esta persona, porque a juicio que tendrá cuando tenga que darle cuentas al Señor por lo que hace. Miren, hermanos, y yo le voy a dar un consejo a este señor, le voy a dar un consejo gratis, un consejo especial. Cuando uno está leyendo la historia de Saúl, de David, básicamente en primera de Samuel 24:6, cuando incluso Saúl estaba persiguiendo a David para matarlo y le da sueño, entra a una cueva, David precisamente estaba en esa cueva y teniéndolo ahí, digámoslo así, con la oportunidad de asesinarlo, David dice que nadie toque al ungido de Dios. Que nadie toque al ungido de Dios. El libro primero de Crónicas 16:22 va a decir lo mismo. Ojo con tocar a mis ungidos, a los ungidos del Señor. Los salmos también van a hablar de lo mismo. Y miren, hermanos, ¿saben qué? David no se atrevió a tocar al ungido de Dios porque Saúl había sido un ungido rey. Saúl había sido ungido un rey por parte de Samuel. Y David sabía que no se podía tocar a un ungido de Dios. Y yo les digo, hermano, que no traten mal a esta persona, sino que oren mucho por él. Porque tengo entendido que él algún día fue católico. Y si fue católico, fue bautizado, seguramente cuando niño. Y cuando nosotros nos bautizan, nos ungen. Nos ungen. Por eso, mis queridos hermanos, es tan delicado tratar mal a otra persona. Es muy delicado tratar mal a una persona, porque de la misma manera como nos ungen a nosotros, los obispos ungen los altares cuando se hace un templo. Y ninguno de nosotros se atrevería a pasar frente al altar y escupirlo. Es más, le apuesto que en las iglesias de estas personas, que no tienen a lo mejor altares consagrados por el obispo, porque son protestantes, pertenecen a sectas, ellos tampoco se atreven a pasar de frente al altar y escupirlo. Pero no hacemos eso con el altar, tenemos cierto respeto y no nos damos cuenta que cuando tratamos mal a los demás, estamos tratando mal
a un ungido del Señor. Así que yo les pido a ustedes, mis queridos hermanos, de que pongan mucho cuidado con eso. Pongan mucho cuidado cómo tratan a los demás. Y si Él nos trata mal, Él le tendrá que dar cuentas a Dios. Nosotros, yo les propongo a ustedes que vamos a orar por Él. Vamos a ponerlo en manos del Señor, porque las cosas que ese Señor dice en contra de la doctrina de la Iglesia Católica, razón por la cual yo cuando empecé a reaccionar, decidí mejor separar los dos contenidos y dejar este canal solo para reacciones y el otro canal solo para enseñanza bíblica, para aquellas personas que simplemente quieren aprender de la palabra de Dios sin tener que escuchar estos insultos y estas cosas. Y esto lo dejamos porque también es necesario que aprendamos que con la Biblia, como yo le voy a mostrar a él ahorita, con la Biblia nosotros demos respuesta a estas cosas que están engañando a tantas personas. Así que bueno, vamos a seguir. Tenemos que estar dándole clases a la resortera, ¿no? No solamente eso, miren la soberbia. Mire, señor Edgar Pacheco, yo le voy a dar un consejo gratis. Ojo con la soberbia. Porque lo más parecido que hay en el universo entero a la soberbia es el demonio. Fue la soberbia la que lo hizo dejar de ser un ángel de luz a convertirse en Luzbel, en el gran enemigo de Dios, en el demonio. Y como decía Santa Catalina de Siena, en el infierno hay un montón de virtudes menos la humildad. Y en el cielo hay un montón de defectos menos la soberbia. Menos la soberbia. Una persona soberbia, ponga mucho cuidado porque esa soberbia lo lleva por muy mal camino. Así que yo le doy ese consejo. Seguramente se burlará, pero yo les doy ese consejo. Por eso les digo a ustedes, no lo traten mal, bendíganlo, oren por él. Y cuando él nos trate mal aquí, nosotros lo vamos a bendecir. Y el consejo que le doy a él es, ojo con esa soberbia, porque se le nota por encima. Miren, ya cuando se muestre así soberbio, yo les voy a mostrar a ustedes. Tenemos que estar dándole clases a este ignorante. Tu iglesia efectivamente lo enseña. Vamos a ver que ya nos va a mostrar el Dessinger y vamos a responderle. En el numeral 655, numeral 655 del Dessinger, a menos que no creas en este Dessinger, mira, aquí está. Mira, ahí lo estaba mostrando y para que sepa, obviamente, yo también tengo el Dessinger. Miren, aquí está. ¿Sí? Entonces yo también tengo el Dessinger. Lo que pasa es que él cree que nosotros... Entonces yo también tengo el Dessinger. Lo que pasa es que él cree que nosotros no tenemos ni la menor idea de estas cosas. Que pobrecito, él como las descubrió, entonces no las tiene que enseñar. Él lo dijo y lo acabo de decir, ¿no? Mira lo que dice aquí. Si alguno pues, a ver qué dice ahí, a ver qué dice ignorante. Si alguno pues no adora la imagen de Cristo, no vea la forma en su segundo advenimiento. Igualmente honramos y adoramos la imagen de la Virgen. No me vengas Ya lo vamos a mirar, listo. a querer ver la cara de tonto, resortera. Eres un ignorante, siempre lo has sido. Lo que pasa es que te inflan en canales católicos, pero eres un tremendo ignorante. Rigo es un gran apologista, la verdad, Rigo es uno de los grandes apologistas que yo haya conocido. Y lo que pasa es que seguramente por querer enseñar, se dejó provocar. Por querer enseñar a los católicos, acepta un debate con estas personas que lo único que hacen son, en medio de los debates, muchas veces no se enfocan en el tema, sino en ataques. Después les muestro cómo en medio de un debate de una cosa diferente, se centran en ataques, porque lo que están buscando es llamar la atención, están buscando conseguir seguidores. Y esta niña, que creo que es esposa de Cristian Izquierdo, desesperado subiéndose a cualquier canal, a gritar, a decir cosas, a insultar, para que la gente lo siga, pues encontró un papayazo con Rigo. Bueno, yo sé que la intención de Rigo era
enseñar. Es buena la catequesis, muy buena la catequesis que da, pero cayó en la trampa porque lo que querían estas personas era precisamente esto. Eso era lo que querían. Pero bueno, sigamos mirando. Y no te estoy citando libros protestantes, mira, Denzinger, Magisterio de la Iglesia Católica. Ya se los mostré y estoy seguro que Rigo lo tiene también. Estoy seguro que Rigo lo tiene, porque Rigo se lo va a citar también. Pero como siempre, estas personas citan no solo la Biblia, sino los documentos de la Iglesia Católica mal. Lo citan mal, como les conviene. Porque como se están quedando sin argumentos, pues ¿qué más van a hacer? Ir a los documentos católicos para citarlos mal y distorsionarlos. Yo les voy a mostrar ahorita. Aquí está, Magisterio de la Iglesia Católica, ahí lo tienes. ¿Sí? Y aquí está, mira, es una orden de tu iglesia que adores esos cacharros mugrosos y esos cuerpos putrefactos. ¿Se dan cuenta? Esos cacharros mugrosos, refiriéndose a las imágenes. Ahorita se estaba refiriendo a la imagen que tiene el hermano Rigo atrás, que es una imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿Se dan cuenta? Ahí lo tienes. Ahora, aquí vienen las actas en latín y las actas en griego. Y resulta que en las actas en griego utilizan la palabra proskinesis. Resulta que, mira qué interesante, ¿no? Porque dice que la iglesia no enseña. Ahora, bueno, enséñeme usted la palabra venerar tal como usted la entiende, con esa distinción, en la Biblia griega, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, no en latín. La Biblia no fue escrita en latín. A otro perro con ese hueso, resortera, que debes de estar viendo este live en este momento, pero te lo digo así, eres un tremendo ignorante. Te bailo un Miren la soberbia, miren la soberbia. Y enseguida le dices que te bailo un joropo. joropo 3-4 veces a ti el choriwok. Bueno, yo no sé quién es el choriwok, porque yo la verdad no los sigo, no sé quién es el choriwok. Si ustedes saben, díganme quién es el choriwok, pero ¿por qué no le dicen por el nombre? O sea, resortera, choriwok, un nacido de nuevo, por amor a Dios. Bueno. Que me enseñe dónde en la Biblia, en el griego, se utiliza la palabra venerar. A ver, que me la enseñe la resortera. Es más, algún católico de esos roñosos que vienen aquí a quejarse, que me enseñe. Miren, ¿por qué yo vi el video? Yo vi el video porque cuando yo estaba en un directo, cuando Rigo estaba haciendo el debate. Al otro día, mientras estaba trabajando, escuché el debate de Rigo con esta chica. Y inmediatamente me recomendaron al lado a este señor. Pues cuando yo vi el título, yo dije, ¿cómo que la resortera? ¿Qué es la resortera? Vuelve a defender la idolatría. ¿Cómo que defender la idolatría? Y como vi la imagen de Rigo y el debate, yo dije, va a reaccionar a ese video. Y ahí fue cuando lo vi y yo dije, Dios mío, no puede ser. Ahí me di cuenta que le habían puesto una trampa a Rigo para que debatiera con ella y después hacer todo esto. Y ahí fue cuando me di pues cuenta de lo que estaba citando y yo dije, qué desconocimiento tan tremendo. Qué desconocimiento. Ya les voy a mostrar, miren, es más, voy a cambiar de una vez para mostrarles, mis queridos hermanos. Voy a cambiar de una vez para mostrarles. Vamos de una vez a ello y ahorita lo vamos a seguir escuchando. Vamos de una vez a ello. Para que ustedes se den cuenta, mis queridos hermanos, miren. Aquí está. Denzinger 655, 656, primera hoja, ya les mostré, yo lo tengo aquí atrás. Y miremos lo que dice el Denzinger 655 y 656. Ahí está, miren. Presten atención a lo que dice. Si alguno pues no adora la imagen de Cristo Salvador, no vea su forma cuando venga a ser glorificado en la gloria paterna y a glorificar a sus santos, sino sea ajeno a su comunión y caridad. 656. Igualmente la imagen de la Inmaculada Madre Suya, engendradora de Dios, María. Además pintamos las imágenes de los santos ángeles tal como por las palabras lo representa la Divina Escritura. Y honramos y adoramos las de los apóstoles dignos de toda alabanza, de los profetas, de los mártires y santos varones y de todos los santos. Y los que así nos sientan sean anatema del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Ahí está el magisterio de la Iglesia Católica. La Iglesia no, miren, es que a mí me parece increíble. ¿Ustedes creen que si la Iglesia nos quisiera a nosotros engañar, nos ponía eso en el Désinger? De verdad. Ahí está. Tanto que ellos mismos lo encontraron. Y cualquier católico que haya querido conocer todo su magisterio, todos sus concilios, todas las definiciones, lo debe tener o lo debe estudiar. Pero, como siempre vuelvo y repito, esta gente lo está manipulando a su favor, está mintiendo, está engañando, porque eso es lo único que uno puede esperar de un falso profeta. Vamos a mirar lo siguiente. Presten atención para que ustedes entiendan qué es lo que pasa aquí. Miren. Para entender lo que dice el numeral 655 y 656 que ya leímos del Désinger, lo primero es que para entender cuál es la verdad sobre este tema debemos saber sobre que esto fue escrito en griego. Oh, mis queridos hermanos. Lo primero para entender cuál es la verdad sobre este tema debemos saber que esto fue escrito en griego. Prestenme mucha atención. Esto fue escrito en griego. Por eso aquí lo que realmente tenemos es un problema terminológico. Porque en hebreo y en griego, escuchen muy bien, en hebreo y en griego no existe la palabra venerar, ya que esta es una palabra latina. La veneración, que es un respeto, una reverencia, viene de cuando la Biblia utiliza, ojo, la Biblia, por eso yo les voy a mostrar con la Biblia esto, utiliza la palabra adorar, pero no en el sentido de la adoración que es única y exclusiva para Dios. En otras palabras, no había forma de diferenciar venerar de adorar, escrituralmente hablando. Claro, si no existe la palabra veneración ni en hebreo ni en griego, pues no había forma de diferenciar en qué momento la Biblia estaba hablando de, escrituralmente hablando, de venerar o de adorar, ya que la palabra que se usa, que se tenía que usar, era la misma, chanjá en hebreo, proskuneo o proskunetes en griego. Por tanto, solo se puede saber o diferenciar adoración de veneración por el contexto del texto bíblico. Entonces, mis queridos hermanos, a ver, ya lo leí, ahora se los digo. Como no existe la palabra veneración, ni en hebreo, ni en griego, la única forma de saber si el texto se está refiriendo a una adoración que es única y exclusiva para Dios o a una veneración es por el contexto del texto. Ahora vamos a comprobarlo con la palabra de Dios. Y escuche su respuesta, señor Edgar Pacheco, escuche su respuesta. Vamos a empezar por lo siguiente. Miren, hay cantidad de textos. De hecho, estoy tratando de hacer una lista de ponerlos todos, pero hay cantidad de textos. Voy a tomar algunos para que ustedes entiendan. Si nosotros vamos al Salmo 95.6, escuchen esto, Salmo 95.6 dice así: venid, adoremos. Miren, yo por eso lo cambié de color. Venid, adoremos. Y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor. Cuando nosotros vayamos, y ya vamos a ir a la palabra adoremos, vamos a ver que en hebreo es la palabra chanjá. Y en griego es, en la Septuaginta en griego es proskuneo o proskunetes. Vamos a mirarlo. Vamos al original. Vamos primero a la Septuaginta. Esta es la Septuaginta. Miren. Presten mucha atención. Voy a estar leyendo hacia atrás porque los hebreos escriben hacia atrás. ¿Sí? Ellos escriben hacia atrás, entonces hay que leer hacia atrás. Presten mucha atención. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Yahvé, nuestro Hacedor. La Septuaginta. Miren lo que dice acá, venid, adoremos. Si ustedes están viendo el cursor, la palabra adoremos es esta que está aquí negro, que está en hebreo, ¿no? Y el número que tiene encima es 7812. Cuando le damos al 7812 encima, dice así, hebreo 7812, chanjá, inclinóse, aquí dice palabra original chanjá,
pronunciación chanja. Definición, inclinóse, adoraron, adoró. Inclinóse, adoraron, adoró. En fin, da una segunda definición. Pero cuando vamos también al diccionario Strong, hebreo Strong, la misma palabra 7812 que está aquí, es chanja. Y chanja es adorar. Mire que aquí dice 7812, adorar. Entonces, mis queridos hermanos, acabamos de ver un llamado a adorar a Dios y utiliza la palabra chanja en hebreo y en griego proskuneos o proskunetes, que es adorar. Entonces, vamos por partes para que ustedes lo tengan claro. Listo. Ahora vamos a este otro texto bíblico. Éxodo 34:8. Éxodo 34:8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Aquí vamos a tener un caso donde ya Moisés adora a Dios. Miren la palabra que utiliza. Yo aquí les adelanto esto, pero vamos a verlo en los originales. Vamos a la Septuaginta. Miren lo que dice la Septuaginta. Y se apresuró Moisés y se postró a tierra y adoró. Miren aquí, adoró. Miren la palabra en hebreo y el número está encima, 7812. Lo mismo, cuando le damos a la 7812 encima está chanja, inclinóse, que es también inclinóse, adoraron, adoró. Y cuando vamos al diccionario hebreo Strong, encontramos la 7812 chanja, adorar. Lo mismo. Entonces aquí en esta parte, como segunda medida, en este ejemplo vemos a Moisés adorar a Dios y utiliza la palabra chanja en hebreo y en griego proskuneo, proskunetes, adorar. Presten mucha atención. Ahora vamos a ver unos ejemplos donde personas se inclinan o arrodillan y la Biblia no los condena por eso. Pero presten atención a la palabra que la Biblia usa. Presten mucha atención, señor, a la palabra que la Biblia usa. Presten mucha atención y siga con atención lo que le voy a mostrar. Siga con atención. Porque usted dijo que nos iba a dar clases. Bueno, creo que es muy mal maestro. Dice así, preste atención. Y yo creo que es por la soberbia. Yo creo que es por la soberbia que es así. Miren. Génesis 23:7. Presten atención a los ejemplos que les voy a dar. Les voy a dar algunos ejemplos de varios que hay. Presten atención. Dice así, y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het. Vamos a mirar enseguida que utiliza, cuando dice se inclinó, utiliza la palabra chanja y en griego proskuneos, proskunetes. Ahora yo le pregunto, ¿cometió Abraham idolatría? Y la respuesta es no, porque la Biblia no lo condena. Y yo más adelante les voy a demostrar a ustedes cuando las personas se postran, se inclinan y la Biblia los condena. Entonces, ¿yo por qué sé que no estaba adorando? Porque la Biblia no lo condenó. Este y varios ejemplos que le voy a dar. Vamos a mirar entonces otra vez la Septuaginta. Miren la Septuaginta. Y se levantó Abraham y se inclinó ante el pueblo de la tierra a los hijos de él. Cuando miramos aquí la palabra se inclinó, miramos aquí la palabra hebrea y el número que está encima es 7812. Cuando le damos a la palabra 7812 encima, vaya sorpresa. Chanja, inclinóse, adoraron, adoró. Y voy y la busco en el diccionario Strong y 7812 chanja, adorar. Entonces, Abraham adoró a los hijos de Het. No, la Biblia no lo condenó por eso. Y ahora se los voy a demostrar. Vamos a otro. Vamos a Moisés. Nada más ni nada menos que a Moisés. Éxodo 18:7. Presten atención. Y Moisés salió a recibir a su suegro Jetro, bueno, aquí no dice Jetro, sabemos por otro texto, y se inclinó y lo besó y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Cuando vemos la palabra se inclinó, aquí está chanja, proskuneo en griego, chanja en hebreo, proskuneo en hebreo. Vamos a verlo en el original.
Miren, presten atención. Y salió Moisés a recibir suegro y se inclinó. Aquí está, miren acá. Miren la palabra hebrea y miren el número encima. El número encima es 78:12. Vaya sorpresa que le damos encima y la palabra 78:12, Chanjá inclinóse, adoraron, adoró. Y vamos al diccionario griego Strong y 78:12, Chanjá, adoraron. Entonces, ¿adoró Moisés a su suegro Jetro? Claro que no, la Biblia no lo condenó por eso. Presten atención a lo que estoy diciendo. Vamos a ver otro ejemplo más de varios que hay. Vamos ahora a Primera de Reyes 2:19. Preste atención. Vino Bexabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. El rey se levantó a recibirla y se inclinó. Aquí está nuevamente, se inclinó. En hebreo Chanjá y en griego proskuneos, proskunetes. Vamos a verlo en el original. Preste atención. Miren, y fue Bexabé a el rey Salomón. Recuerden que estamos leyendo hacia atrás. Los hebreos escriben hacia atrás. A hablar a él por Adonías, y se levantó el rey a recibirla y se inclinó. Miren aquí atrás, aquí la palabra se inclinó. Miren la palabra hebrea y miren el número encima. Pues vaya sorpresa que le damos al número encima y es nuevamente la palabra Chanjá, inclinóse, adoraron, adoró. Y voy al diccionario griego Stone y lo mismo, Chanjá, adorar. Entonces, ¿cometió idolatría Salomón al inclinarse ante su madre? No, la Biblia no lo condenó por eso. Hasta aquí, entonces queda claro que en el Antiguo Testamento la Biblia utiliza la misma palabra para adoración y para veneración, con lo cual solo es posible saber a cuál se refiere por el contexto y por la condena o no del hecho. Se lo voy a probar ahorita. ¿Listo? Vamos a lo siguiente. Ahora miremos dos textos bíblicos, señor Edgar, y todos aquellos que están con él, que les van a volar la cabeza. Y que él ahorita va a pedir, pero se los va a dar por adelantados y ahora cuando los pida se los vuelvo a mostrar. Les van a volar la cabeza. Presten atención. Isaías 60:14. Miren lo que dice Isaías 60:14. Los hijos de tus opresores, ojo, los hijos de tus opresores irán a inclinarse ante ti, y todos los que te despreciaban se postrarán ante la planta de tus pies, y te llamarán ciudad del Señor, Sión del Santo de Israel. Entonces, mis queridos hermanos, presten atención a esto. Aquí el mismo Dios por medio de Isaías, escuchen, no cualquier persona, señor Edgar Pacheco, el mismo Dios por medio de Isaías está mandando a los opresores a que se inclinen ante Jerusalén, Sión, Jerusalén. Está Dios por medio del profeta Isaías haciendo cometer idolatría a estas personas. ¿En serio? ¿Está Dios mismo por medio del profeta haciendo que esta gente cometa idolatría y adoren una ciudad? Claro que no. Porque ustedes ya se van dando cuenta que la Biblia no es coger así como la están cogiendo ellos, no. Así no es. Vamos al original. Y vendrán a ti postrarse hijos de tus opresores, y se postrarán a planta de tus pies. Bueno, pero miren aquí para que recortemos tiempo. Se postrarán, cuando miramos la palabra postrarán, aquí está en hebreo y aquí está el número 78:12. Pues sin afanes, vamos una por una. Vaya sorpresa, en el hebreo el 78:12, Chanjá inclinasen, adoraron, adoró. Y cuando vamos al diccionario griego Strong, Chanjá, adorar. Ok. Entonces, repito, Dios mismo por medio del profeta están haciendo que gente adorara a una ciudad, a Sión, a Jerusalén. Bien, ahora vamos a este otro texto y es del Nuevo Testamento, porque hay en el Antiguo y hay en el Nuevo. Apocalipsis 3:9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son,
sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies. Se los cambié de color. Y reconozcan que yo te he amado por cuanto has guardado mi palabra. Aquí le está hablando a la iglesia de Filadelfia, una de las 7 iglesias del Apocalipsis. Ahora yo les pregunto, aquí el que está hablando es el Señor. Pregunto, aquí el Señor dice que los que dicen ser judíos y no lo son, Él hará que vengan y se postren ante la iglesia de Filadelfia. Pregunto, ¿el Señor está haciendo que estos que dicen ser judíos y no lo son adoren a la iglesia de Filadelfia? Dios está ordenando, está haciendo que adoren. ¿Haré que vengan y adoren a la iglesia de Filadelfia de verdad? No, claro que no. Vamos al original. Dice, aquí sí va hacia adelante porque es griego. Mira, este ando procedente de la sinagoga del adversario, de los diciendo a sí mismos judíos ser y no están siendo, sino están mintiendo. Mira, haré a ellos para que vendrán y harán reverencia a vista de los pies de ti y conozcan que, yo lo recorté ahí porque esto es una captura de pantalla. Entonces, cuando miramos aquí harán reverencia, vemos que la palabra es 4352. Le damos a la palabra 4352 encima y vaya sorpresa. En el griego 4352, proskuneo, adoraron. Proskuneo, adoraron, adoró, hacer reverencia. Miren. Entonces, mis queridos hermanos, y vamos al diccionario griego Strong y miren lo que dice. Strong griego 4352, proskuneo, postrarse, que también es adorar, como lo dice aquí en la definición más adelante, también es adorar. Entonces, mis queridos hermanos, esos textos les tienen que estar volando la cabeza a estas personas, porque Dios mismo entonces estaría ordenando que en el Antiguo Testamento se adore a Jerusalén y que en el Nuevo Testamento se adore a la iglesia de Filadelfia. Bien, pero miremos también lo siguiente para que sigamos comprobando que adorar y venerar tienen la misma palabra. Vamos a lo siguiente. Si vamos al Evangelio de San Juan capítulo 4 versículo 23 y 24, miren lo que dice. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, miren todo lo que les puse en azul, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Entonces miren la cantidad de veces que habla adoradores, 2 y 4 adoren. Vamos al original. En el original dice así, pero están viniendo ahora y ahora están siendo cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y porque el Padre a tales está buscando a los adorando a Él. Sigamos con el otro versículo, el 24. Espíritu el Dios y los adorando en espíritu y en verdad estar adorando están siendo necesario. Pues mire que cuando dice las 4 veces adorando, es el número adorando, es el número 4352. Míralo acá. Cuando le damos al número 4352 encima, oh sorpresa, proskuneo, adorar, adoraron, adoró, hacer reverencia. Y cuando buscamos en el diccionario griego Stone, nos damos cuenta que es proskuneo, que es postrarse, que es adorar y que tiene la misma raíz de la palabra proskunetes, que es adorador, adorar, adorador. Entonces, mis queridos hermanos, ojo. Escuche, señor Edgar Pacheco. Ahora que ya vimos que la palabra que se usa es la misma, ya vimos, porque obviamente no existe la palabra venerar, solo está la palabra adoración, chanjá, y en la Septuaginta proskuneo, pero que ya vimos que el mismo Dios dice que adore nación o Jerusalén y a la iglesia de Filadelfia. Claro que ya entendemos nosotros que no es la adoración de la tría, que es la única, que es única y exclusivamente para Dios, ya lo vamos entendiendo y ahora ustedes se dan cuenta por qué después la iglesia saca la palabra veneración, de dónde viene después en latín. Entonces miremos cuando la Biblia condena el postrarse y miremos la palabra que usa. Ya habiendo visto, ya vimos que nos mandan a adorar a Dios y utiliza la palabra chanjá, proskuneo.
que Moisés adora a Dios y utiliza la palabra chanjá, proscuneo. Que Abraham, Moisés y Salomón se inclinan, utilizan la palabra chanjá, proscuneo, chanjá hebreo, proscuneo griego, y la Biblia no los condena por eso, no cometieron idolatría. Ahora que ya vimos que el mismo Dios, entonces, según es la mentalidad de estas personas, está mandando a adorar a una ciudad, Jerusalén, nación, y a la iglesia de Filadelfia, que ya sabemos que no es así, sino que utiliza la misma palabra. ¿Por qué utiliza la misma palabra? Porque no hay otra. Entonces, vamos a mirar cuando la Biblia condena el postrarse para adorar, y miremos la palabra que utiliza. Preste atención. Hechos 10:25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo, y postrándose a sus pies, adoró. Se lo cambié de color y todo. Pero miren lo que pasó, versículo 29. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Pero no se lo permitió, porque él se postró a sus pies, pero adoró. Ojo, se postró para adorar, adoró, y Pedro lo levantó y le dijo: no, señor, levántese. Pero vamos al original. Cuando vamos al original, encontramos así. Pero llegó a ser de él entrar, el Pedro, habiendo encontrado a él, el Cornelio, habiendo caído sobre los pies, hizo reverencia. Cuando ustedes miran acá, aquí está la palabra en griego y aquí está el número 4352. Vaya sorpresa que le damos el 4352. Y en griego es proscuneo, proscuneten, adoraron, adoró, hacer reverencia. Y lo buscamos en el diccionario griego Strong y lo mismo, proscuneo, adorar, postrarse, adorar. Entonces, mis queridos hermanos, les dije al principio y aquí les estoy mostrando. Es el contexto el que nos dice si están adorando o simplemente están venerando, haciendo reverencia, respeto. ¿Por qué? Porque cuando aquí lo hacen y dice la Biblia, adoró, miren, está claro aquí, a sus pies y adoró, es cuando Pedro lo levanta y le dice: no, señor, porque solo a Dios se tiene que adorar, y ahorita lo vamos a ver. Vamos con otro ejemplo. Apocalipsis 22:8. Yo, Juan, fui el que vi y oí esto, y cuando lo oí y vi, caí a los pies del ángel que me había mostrado todo esto para adorarle. Está claro, la Biblia dice que Juan cayó delante del ángel para adorar. ¿Qué pasó? Versículo 9. Pero él me dijo: no, cuidado, yo soy un siervo como tú, tus hermanos los profetas y los que guardan las palabras de este libro. A Dios tienes que adorar. Entonces, mis queridos hermanos, vamos al original. Dice así: y yo, Juan, él viendo y oyendo estas cosas, y cuando oí y vi, caí a adorar. Miren, caí a adorar. Entonces, cuando miramos aquí, está la palabra y miren 4352. Vaya sorpresa. Le damos encima, griego 4352, proscuneo, adoraron, adorar, adoró, hacer reverencia. Está utilizando la misma palabra que se usó en el Antiguo Testamento cuando Abraham se postró ante los hijos de Het y la Biblia no lo condenó. Cuando Moisés se postró ante su suegro Jetro y la Biblia no lo condenó. Cuando Salomón se postró ante su madre Betsabé y la Biblia no lo condenó. Porque es el contexto el que nos dice si se postró para adorar o si simplemente se postró en reverencia, lo que viene a ser veneración. Y cuando habla del Antiguo Testamento se está hablando del griego, proscuneo. La misma palabra, es la misma palabra. ¿Y qué pasó? Pues como lo hizo para eso, pues entonces fue cuando el ángel le dijo, y cuando buscamos en el diccionario griego Strong, proscuneo, postrarse, que tiene la misma raíz de proscunetes, adorador, adorar. Entonces, mis queridos hermanos, por eso el ángel le dijo, versículo 9, pero él me dijo: no, cuidado, yo soy un siervo como tú, tus hermanos los profetas y los que guardan las palabras de este libro. A Dios tienes que adorar. Utilizando la misma palabra que se utilizó en los que les di, más textos que hay,
donde la Biblia no los condenó por el hecho. Ahora, vamos a lo siguiente, mis queridos hermanos. Hasta aquí queda claro entonces con la Biblia que los textos y con los textos originales, yo aquí no me estoy inventando nada, que proskuneo en griego, adorar o venerar. Proskuneo en griego es tanto para adorar como para venerar. El detalle es mirar el contexto y ahí nos damos cuenta. Razón por la cual el Dessinger dice en los numerales 655 y 656 que adoremos la imagen de Jesús, María y los santos, porque está escrito en griego. Para este entonces todavía no existía o no se le había dado la palabra veneración, que es una palabra latina, que fue uno de los problemas que hubo precisamente en ese concilio. Ya el cambio de un idioma al otro ya se generó ese problema y hubo esa discusión. Entonces, mis queridos hermanos, ya cuando nosotros vamos al Evangelio de San Mateo, haciéndole caso al ángel y haciéndole caso a Jesús, que solo a Dios se tiene que dar la oración, miren lo que sucede. Mateo 4:10. Jesús le respondió: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Entonces, el mandato de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 4 versículo 10 es que solo a Dios se adora y se le da culto. Escuchen esto. Solo a Dios se adora y se le da culto. Escuchen esto. Ahora vamos al original. Dice así, entonces está diciendo a él el Jesús, está hablando Jesús, estés yendo adversario, ha sido escrito porque al Señor el Dios de ti adorarás. Mira, aquí está la palabra adorarás. Y cuando nosotros le damos a la palabra adorarás encima 43:52, vaya sorpresa, lo que venimos mostrando hace rato. Proskuneo, adoraron, adoró, hacer reverencia, adorar. Y en el diccionario griego Strong está proskuneo, postrarse, adorar. Pero mis queridos hermanos, resulta que la cosa no termina ahí, porque miren lo que sigue. Entonces, el Dios de ti adorarás y solo a Él darás servicio sagrado. Cuando miramos la palabra, le damos encima a esta palabra que está aquí, que es la palabra 3000. Miren lo que dice. Griego, número 3000, latreu. Latreu. Entonces aquí está latreu, sirvo, sirven, sirviendo, para servir, ministrar a Dios, en fin. Y cuando uno mira, por ejemplo, la definición en la Reina Valera 1909, rendir servicio, ser siervo y culto. Y culto. Entonces por eso es que dice ahí, el Señor, solo a Dios adorarás y solo a Dios darás culto. De ahí, mis queridos hermanos, que la iglesia que lleva 2000 años estudiando estas cosas y que estos señores creen que la iglesia no, que cree que nosotros ignoramos todos estos temas por completo. Mírenlo, nos saca ¿de dónde? ¿De dónde nos saca? Nos saca de aquí de la treu, que es de donde viene la tría, nos saca de la tribu, que es cuando nos dice que es cuando Jesús nos ordena que solo a Dios se adora con culto de la tría. Entonces la iglesia nos define a nosotros. La tría, culto de adoración, que es única y exclusivamente para Dios. ¿Obedeciendo a quién? Obedeciendo a lo que nos dice Mateo 4:10, que solo al Señor se adora y se le da culto. Porque la adoración en la Biblia está ligada al culto. Por eso, y se los voy a mencionar solamente. Ustedes van a Éxodo 27, 28, 29, por ahí, el Señor, para que el pueblo le dé culto, ordena hacer un altar, ordena un sacerdocio ministerial y ordena hacer sacrificios de animales, para que el pueblo le pueda dar culto. Entonces, mis queridos hermanos, la iglesia, vuelvo y repito, obedeciendo ese mandato de Jesús de que solo a Dios se le da culto, pero la iglesia que conoce que en el Antiguo Testamento se usa la misma palabra para dar culto a Dios, para adorar a Dios, pero también para reverenciar, entonces nos dice a nosotros que la tría es el culto de adoración que es única y exclusivamente para Dios. De hecho, cuando unimos la palabra latría con ídolo es cuando da la palabra idolatría, que sería la adoración a un Dios falso. Luego nos dice que la dulía es un culto de veneración a los santos. Es un culto de veneración a los santos. Y nos dice que la hiperdulía es culto de veneración especial a la Virgen María porque es la Madre del Señor.
Entonces, mis queridos hermanos, yo no sé si ustedes, cuando hubieran estado en la época de Jesús o ahorita, si van a un lugar donde esté Jesús y están los apóstoles y está la mamá, ustedes tratan de igual manera a la mamá que a los discípulos. Hermanos, yo creo que no. Ni siquiera en nuestras casas se trata de la misma manera a la mamá que a los hermanos o a los primos o a los demás, no. La mamá ocupa un puesto especial y más si es la madre de nuestro único Señor y Salvador. Más si es la madre de nuestro único Señor y Salvador. Por eso entonces es que la hiperdulía es un culto de veneración especial a María, porque es la madre del Señor, no es cualquier persona, es la madre del Señor. Entonces, mis queridos hermanos, yo no sé si ustedes ven, pero yo lo veo absolutamente claro, absolutamente claro. Y ahí está la respuesta, hermano, ahí está la respuesta, señor Edgar Pacheco. Estaba pidiendo una respuesta, ahora báileme con este trompo usted. Porque la iglesia no se está ocultando nada. De hecho, ese documento que usted citó y que tengo yo ahí atrás es de la iglesia cristiana católica, la única que fundó nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, mire, todo está. Lo único es que de pronto nosotros no lo conocemos porque no estudiamos por lo que sea, pero todo, absolutamente todo está. Todo. Se los aseguro que todo está resuelto. No es sino que busquemos bien y verá que nos damos cuenta de cuál es la respuesta. Así que vamos a seguir escuchando porque obviamente él va a decir más cosas ahí y le vamos a responder. Vamos a responderle un poquito más. Pero ahí está su respuesta. Estaba pidiendo que le demostráramos que la Iglesia Católica no nos obliga. La Iglesia no nos obliga porque el Dessinger no está diciendo lo que usted afirma que dice. La Iglesia no está diciendo eso. La Iglesia está siendo fiel al original. Está siendo fiel al original, tanto hebreo como griego. Bueno, vamos a seguir escuchando al Señor vamos a seguir un poquito más. En el Nuevo Testamento en griego, en el interlineal o en el aparato textual, que la palabra venerar está ahí en el griego. Se lo inventaron, papá. No. Obviamente que no está. Yo les vengo diciendo hace rato que no está. ¿Pero de dónde nace? Nace de aquellos momentos en los que hacen reverencia, como lo hizo Abraham, como lo hizo Moisés, como lo hizo Salomón, como lo ordenó Dios a Sion, a Jerusalén, y como lo ordenó Dios, el Señor, a la iglesia de Filadelfia, como dijo él que iba a pasar con los que decían ser judíos y no lo son. Entonces, claro que no está, pero sale de ahí. Y sale de Mateo 4:10. Solo al Señor adorarás, chanja hebreo, proscuneo griego, y solo él darás culto latreu. Sale de ahí. Entonces, si solamente a Dios se adora y se le da culto latreu, entonces lo demás ¿qué es? Pues es veneración. Se inventaron esa distinción. No es la Biblia la que nos da la distinción, por eso yo quise mostrarle antes a usted con la Biblia y ahí le mostré todos estos pasajes para que si me va a reaccionar los tenga muy en cuenta. Vamos a ver con qué va a salir. Ahora dice que la iglesia no enseña a adorar. Y yo voy y compro el Dessinger de la Iglesia Católica a ver si enseña lo que dice la resortera y resulta que no, que efectivamente la iglesia enseña que la palabra es adorar. No, eso es lo que usted quiere dar a entender. Esa es la forma como usted descontextualiza, como usted miente y engaña, pero yo le acabo de demostrar con la Biblia y habiendo más pasajes todavía, le acabo de mostrar con la Biblia de dónde sale, de dónde viene. Y la iglesia no nos obliga. Y ni siquiera Rigo habló de veneración. Dijo que la iglesia no obliga a que tengamos o no tengamos imágenes. El que no tiene imágenes no pasa nada y el que tiene, ya. Pero usted sigue con su soberbia. Pero bueno, vamos a seguir. Lo que pasa es que le van a hacer matizaciones para que adorar no signifique adorar. No somos nosotros, se los acabo de mostrar con la Biblia. Se lo acabo de mostrar con la Biblia. ¿Por qué? Porque se inventaron esa basura. Bueno, él dice esa basura, nosotros decimos que el Señor te bendiga y oraremos mucho por vos. Le quieren ver la cara de tonta a la gente, gente que lee, gente que conoce tu gran... Ay, hermanos. Miren, acuérdense que el Señor dice,
de lo que habla la boca está lleno el corazón. ¿De qué estará lleno el corazón de esta persona que solo es... Vea, ¿cuántos insultos hemos escuchado en un minuto? En 2 minutos. Gran ramera. Oiga, ya ramera, en un segundo ya como 2 insultos. De lo que habla la boca está lleno el corazón. A ver, voy a volver a ponerlo. Y eso que Arenita todavía no ha hablado. Arenita habló y te metió una pacatea de tu vida. No, ninguna pacateada, ninguna, pero absolutamente ninguna pacateada. Eso es lo que se está acomodando para que parezca. Y eso era lo que ella buscaba y pues considero, Rigo, con todo respeto, que caíste en esa trampa. Porque yo sí pienso que se puede dialogar, pero con respeto, sin salirse del tema. Porque me he dado cuenta viendo muchos debates donde yo he sacado muchas cosas que aprovechan los debates para insultar, para renegar, para meterse con otro tema, para sacar views y suplican, para sacar un montón de cosas que no tienen nada que ver con el tema que está tratando. Y con eso entonces los otros dicen, ay, mira, sacan un video y dicen, mira cómo lo insultó en vivo. Entonces están cayendo los católicos en esa trampa porque no están poniendo las reglas claras. Y ella lo que está buscando es seguidores, fama, apoyo de su gente. Porque, bueno, no voy a decir más nada para que después no me toquen, no me tomen nada mal. Al magisterio. Y aquí hay que hacerse una pregunta. ¿Enseña la Iglesia Católica que los católicos debemos adorar imágenes como si de dioses se tratase? No. Dice que Claro que no, pero porque yo ya les expliqué a ustedes, ya les mostré, por eso me adelanté, les mostré. Pero vamos a ver lo que él va a decir. la iglesia no enseña que se deben adorar imágenes. Rayos, yo la verdad no entiendo, gente. ¿A quién le creo? ¿A la resortera esta mentirosa? Oremos mucho por él. Ay, hermano, cuando le tenga que dar cuentas al Señor con esa soberbia. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, te doy gracias, Padre, porque no le revelaste esto a los soberbios, a esos que tenían supuestamente todo el conocimiento, que se leían 2, 3 libros al día? No, sino a la gente humilde y sencilla. Pero vea, usted lo ve a él, miren, y está mostrando, miren hermano, ya le respondí eso, con la Biblia se lo demostré, con la Biblia. Así que si entonces con ese mismo jueguito yo le digo a usted que Dios estaba ordenando que adorara nación a Jerusalén, o que Dios iba a poner a adorar a los que dicen ser judíos y no lo son, a la iglesia de Filadelfia. Claro que no, porque no tenía otra palabra para utilizar, utilizó esa. ¿O le creo a su propio catecismo, a su propio magisterio? Dice, si alguno no adora No, el catecismo lo explica, el catecismo es el que ya después nos define a nosotros la tría, la dulía, la hiperdulía. Es el catecismo el que nos lo explica ya después. Porque esto sigue hacia adelante y se va acomodando, se va organizando, se va explicando. la imagen, yo no sé qué significará ahora adorar la imagen para la resortera. Oye, no, ¿cómo sí que no sé qué significa adorar la imagen para la resortera? Pues significa lo mismo que hizo Abraham con la gente de Het, Moisés con su suegro Jetro, Salomón con Betsabé, lo que dijo Dios en Isaías y lo que dijo Dios en Apocalipsis. Significa lo mismo. No sé. La verdad es Bueno, aquí le estamos enseñando. Aquí le estamos enseñando. Eso es lo que estoy haciendo, respondiéndole y enseñándole también, ¿no? Con todo cariño y con todo respeto, sin tratarlo mal, pidiéndole a los católicos que lo bendigan y que oren por él. que no, les digo, van construyendo un catolicismo a su gusto, ¿no? Y para debatir con un protestante, ahora dice que su iglesia no enseña que se debe adorar imágenes. Y luego voy al Denzinger y el Denzinger me dice que se debe adorar imágenes. Y dele, Y el acta repite, que representa repite. el Denzinger en latín utiliza para adorar la palabra proskinesis. Bueno, es muy sencillo, resortera. Como tu Denzinger Vamos a escuchar, vamos a escuchar. me enseña que la adoración es proskinesis, muéstrame un solo caso en la Biblia. Uno, que fue escrito en griego. Muéstrame un solo caso de que proskinesis se use para dar culto a las imágenes. No existe. No existe, pero eres un mentiroso, desgraciado. Un día le vas a dar cuenta a Dios de toda la... Mírese, perro desgraciado, hermano. Un nacido de nuevo. ¿Se dan cuenta? Porque yo separé los contenidos. Nació de nuevo. Supuestamente está lleno del Espíritu Santo. Jesús dijo que lo que hay en el corazón habla la boca. ¿Se dan cuenta por qué les pido que oremos mucho por él? basura que sale de tu boca. Sí.
Sí, se Oiga, miren nomás. arrastran, eso es lo que hacen, ¿no? Se arrastran. Y estos tíos, en vez de ayudarlos, les dan más mentiras, ¿no? Así van tapando la mentira, van tapando la ponzoña uno tras otro. A ver, un católico que nos diga, que nos explique un católico aquí en el chat, porque Rey Guardón dice que la iglesia no enseña que se adore, y yo estoy leyendo en el cine que sí enseña que se debe adorar la imagen. Ya le explicamos, Edgar. Allá leí la respuesta. Que a usted no le sirva o no le convenga. Porque igual a usted, hermano, a usted puede salir a decir lo que quiera y la gente que lo sigue y la gente que le da plata y le manda dólares lo va a seguir haciendo. Y va a seguir compartiendo los videos suyos. Los va a seguir compartiendo porque eso sí, a todo señor, todo honor. Esta gente es diligente y videos como estos para atacar al católico. Entonces los comparten por todas partes, ellos sí lo comparten. En cambio, uno está dando una respuesta con la palabra de Dios y a muchos de los que nos siguen a nosotros no comparten. Eso sí, en eso sí nos llevan diferencia. En lo diligentes que son para compartir estas cosas y hacer que lleguen a muchas personas mientras que nosotros no. Muchas veces nos da pena. Eso sí, pero ya les respondimos con Biblia y todo, ahí está. Y la palabra que utiliza literalmente la palabra que utiliza en el acta griega es proskinesis. ¿Por qué Claro, la cambiaste, Rigo Resorteras? Porque pues porque no hay otra. Ya cuando después para aclarar y que la gente no termine confundiéndose porque no sabe que en el griego y en el hebreo no existe otra, entonces la iglesia lo aclara de esa manera, que no se lo inventa tampoco, lo saca de que al único que se le da culto, la treu de adoración es a Dios, nadie más. ¿qué la cambiaste por veneración? ¿Sabes por qué la cambiaron, gente? Yo les voy a explicar por qué la cambiaron. Porque si no la cambiaban, no iba a haber una distinción entre el culto que merece Dios y el culto que ellos le dan a esos cacharros mugrosos. Pero ¿saben Digan, esos cacharros mugrosos. Pero es que no es que nosotros no le íbamos a poder dar diferencia, es que fue la Biblia, hermano, fue la Biblia, fue el Espíritu Santo que inspiró a los agiógrafos y escribieron, fue el mismo Dios el que habló. Yo les acabo de mostrar que fue la Biblia, no somos nosotros, fue la Biblia. qué pasa? Que no la pueden cambiar. ¿Cómo que no la pueden cambiar? Entonces dejamos que la gente siga confundida pensando que hay que adorarlos con culto de latría, a las imágenes. No, hay que aclararlo, al contrario hay que aclararlo, esa es la responsabilidad que tiene la iglesia. Que en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, la palabra proskinesis tiene un solo uso cuando se trata del culto religioso, a Dios, punto. De hecho, Arenita se lo dijo. Así es que es así, nosotros no estamos negando eso. Por eso decimos sólido gloria. Lleva 3 minutos que abrió la boca este hombre. Nosotros, también la gloria es para el Señor. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿De dónde sacó eso? El que la gente que lo siga a usted lo respete no quiere decir que le está quitando la gloria al Señor. El que la gente que vaya a una iglesia y respete al pastor y lo obedezca y lo idolatre la mayoría de las veces, no quiere decir eso. Hombre, ¿no? Este desquiciado. Y vean toda la... Sigamos orando por él. Usted llama al hermano Rigo desquiciado y nosotros te decimos que Dios te bendiga y que algún día te conceda dejar esa soberbia y conocer y bajarle a esa soberbia y volverse un poquito humilde. basura que ha votado, ¿no? De hecho, Negando su catecismo, negando... Pero ¿cuál basura? Rigo no ha insultado absolutamente a nadie. ¿Quién es el que ha votado basura en estos minuticos? Dios mío, ¿quién? el magisterio, mintiendo descaradamente, diciendo que ya aclaró todo. Eres un mentiroso desgraciado, de verdad. No sé Le dijo desgraciado. Que Dios te bendiga, hombre Edgar. Que Dios te bendiga y tenga misericordia de vos. ni cómo tienes la cara para prender una cámara y decirle todo esto a tu gente. Estás igual que... Pero eso mismo le podemos decir a usted. Yo no sé cómo tiene la cara de prender una cámara, decir todas las cosas que está diciendo, decir yo me leo no sé cuántos libros, mire, hasta lo compré. Bolaines, tú no más que en el catolicismo. la Iglesia Católica condena la idolatría en su catecismo numeral 21.13 cuando nos dice No tiene sentido condenar la idolatría. Pero ¿cómo no va a tener sentido si la Iglesia Católica nos enseña a nosotros que solo a Dios se le da culto de la tría? ¿Cómo que no tiene sentido? Ahora resulta es que así son estas personas, hermanos, así son. Descontextualiza lo demás
arma todo un rollo para hacer quedar mal a la iglesia, pero cuando la iglesia le hablan de lo que la iglesia enseña realmente, ahí sí dice que no. Si al mismo tiempo enseñas a adorar imágenes. Nadie en la iglesia nos enseña a orar imágenes, está más que claro, que lo acabo de probar. ¿Ves? Ahí está el gran meollo del asunto. Adorar con culto de la tría, obviamente, ¿no? Porque adorar imágenes efectivamente es idolatría. Entonces, ¿cuál Claro, si nosotros adoráramos las imágenes con culto de la tría, sí, pero eso no lo enseña la iglesia. idolatría condenan? Son selectivos en cuanto a idolatría. Y es lo que les digo, le quieren ¿Quién será el selectivo de verdad? ¿Quién es el selectivo y quién es el obediente a la palabra de Dios? ver la cara de tonto a la gente diciéndole, no, no es idolatría porque a quien estamos venerando, venerar, No, no es cara de tonto, nosotros queremos formar a la gente, ayudar a las personas. venerar y adorar es la misma ponzoña, es exactamente No, pero si lo acabamos de ver, Edgar, con la Biblia, hermano, pero si lo acabamos de ver con la Biblia. Entonces Dios sería el culpable de obligar de mandar a que adoren a Jerusalén, a que adoren a la iglesia de Filadelfia. Abraham hubiera sido idólatra, Moisés hubiera sido idólatra por postrarse ante su suegro Jetro, Salomón ante su madre Belsabé. Y fíjese que Salomón fue idólatra, pero no por eso. Fue cuando se fue tras dioses falsos, cuando permitió que sus esposas hicieran culto a sus dioses. lo mismo, papá. Es exactamente lo mismo. Mira, A ver, ¿qué dicen ustedes? Escriban allá abajo, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo, de verdad. Con la Biblia no lo es. Ahora, si usted quiere seguir creyendo que es lo mismo, usted verá. cuando ustedes debatan con estos mamarrachos, con estos sofistas, literalmente, Mamarrachos, Edgar, que el Señor te bendiga, te guarde y que el día te conceda dejar esa soberbia. Estaremos orando mucho por usted. mentirosos, cuando ustedes debatan con estos mamarrachos, díganles así nada más. Punto número 1. La Biblia, el Nuevo Testamento, no fue escrito en latín. La Ajá, ya lo vimos. Fue escrito en griego y ya vimos que la palabra es proskuneos, proskunetes, ¿no? palabra venerar no está en la Biblia en el griego. Ajá, no está. Ok. Vas a encontrar latreu, proskinesis, ¿sí? Que son las que se utilizan para la adoración, el culto religioso o para rendirle pleitesía. Venerar no existe. Él nos va a decir que venerar es otra forma de rendir culto a las imágenes. Bien, ¿de dónde tomaste esa transliteración? ¿De dónde transliteraste la palabra venerar? Te va a decir que proskinesis. Es muy sencillo. Espera, pero es que lo tomamos de la Biblia. Lo tomamos de todos los textos bíblicos que hay. Yo se los mostré primero, de ahí lo tomamos. Donde se utiliza la palabra adoración, pero al no hacer una adoración, a la Biblia no condenarlo, al ser el mismo Dios el que lo hace a Sion, a Jerusalén y a la iglesia de Filadelfia, no es un culto de la tía de adoración. Dios tiene la soga en el cuello. Inventaron No, pero ¿cuál soga en el cuello? Si en la Biblia todo está más que claro. un término. Inventaron un término, así de sencillo, como vienen y lloran aquí cuando lo descubrimos, como se inventaron esa vaina de hiperdulía. A ver, algún católico roñoso que ande por aquí con sus yesos que me diga de dónde sacó esa vaina de hiperdulía. Católico roñoso, católico roñoso, ¿se dan cuenta? Porque yo separé el contenido. Y nosotros los católicos roñosos estaremos orando por usted. Estaremos orando mucho por usted. Hiperdulía que merece María, merece la hiperdulía. A ver, qué tristeza que este señor no respete un poquito más a la mamá que a los primos. Qué tristeza que este señor no respete un poquito más a la mamá que a los primos o a los amigos que están en la casa. Y qué tristeza que no sepa que dice el Evangelio de San Lucas, todas las generaciones me llamarán bienaventurada, dichosa, feliz. Así que de ahí viene, del hecho de que María no es cualquier mujer. María es la madre de nuestro Dios y Salvador. Hermanos, hay que orar mucho por esta persona y por muchos que es como él o peores. Se lo inventaron. Sí, miren, si no hace poquito este hombre se atrevió a hablar mal de Israel, a maldecir a Israel, tanto que otro pastor, Eduardo Gutiérrez, otro gran enemigo de la iglesia, otro que
es casi igual a él, casi, se le vino encima y tuvieron que discutir y hablar el tema. Y él tuvo que borrar ese video, él borró el video. Porque por ese video, lo que pasa es que mientras él maldice y él quisiera borrar todos los canales católicos que le mostramos las cosas como son, nosotros los católicos no hacemos eso y ni siquiera quisimos tumbarle, hubiéramos podido denunciar el canal con ese video y tumbárselo y no, porque lo que él estaba haciendo a nivel mundial, eso era para que le hubieran quitado el canal de una. ¿Y cuánto hubiera perdido en ingresos y en un montón de cosas él ahí? Pero mientras él hace eso, aquí se le bendice, se le ayuda, pero allá él, ¿no? Se alimentaron, gente, como si la gran masa del pueblo, ¿no? Carente de educación formal, cultural, mucho. En eso sí, hermanos católicos se dan cuenta porque se tienen que formar. A mí me da mucha angustia ver un 90% de católicos, o un poquito menos, no sé, pero un 90% de católicos que no conocen su fe, que no conocen las escrituras, que no estudian. Pero se dan cuenta porque es importante eso. Más religiosa, supiera la diferencia entre hiperdulía, veneración, latría. Esas vainas las inventaron para calmarle la conciencia a la gente. No, eso es para aclarar y explicar. Porque obviamente el evangelio es para gente sencilla. El Señor dijo, te doy gracias, Padre, porque esto se lo reveló a gente sencilla, no a gente estudiada, no a gente con esa soberbia y todo eso. Unos tremendos idólatras. Pero a ver, vamos a ver, ¿sí? Si realmente ellos dicen que no adoran, sino que veneran, la pregunta es muy sencilla y se la lanzo aquí a todos los católicos que están en el chat. Ok, vamos a ver. Yo no estaba en el chat directo, yo lo vi después, pero bueno, vamos a ver. Si ellos no adoran, sino que veneran, y venerar no es adorar, bien, que me digan de dónde viene la palabra venerar, de cuál. Ok, ya sabemos, viene, la deducimos, viene del latín, es una palabra latina que obviamente, como ya le expliqué al cansancio, sale de que no existe la diferencia entre venerar y adorar ni en el hebreo ni en el griego. Así de sencillo. Y nace entonces cuando Abraham, Moisés, Salomón, el mismo Dios por medio de Isaías, el mismo Dios en el Apocalipsis, utiliza la palabra para cuando no es culto de adoración al Señor. Así de sencillo, de ahí. ¿Cuál texto de la Biblia tomaron venerar? ¿De dónde la transliteraron? Van a darse cuenta que por su propio Schlesinger lo dice. Schlesinger, a ver, estos intentos de estos apologistas roñosos no pasan la prueba, porque el propio Schlesinger utiliza la palabra prosquinesis. Claro, ya se los mostré. Y ahí está la explicación del Schlesinger 655-656. Utiliza la palabra porque en griego no existe otra. Si lo sabe, ¿a quién? ¿Por qué quiere engañar a la gente? No se da ni cuenta que los está engañando. Él mismo sabe la respuesta. Esa es la palabra, de ahí tomaron venerar. Por eso cuando se dio el segundo concilio de Nicea se hizo un desastre. ¿Por qué? Porque cuando se leyeron las cartas del segundo concilio, Carlomagno dijo, ¿cómo que van a adorar imágenes? No había una palabra. Claro, porque no había y estaba en griego. Habla para venerar. Esta palabra se la inventaron. Prosquinesis es adorar y nada más hay de dos sopas. O se lo das a Dios y es el culto religioso, como dice Mateo 4, a tu Dios latreo, a tu Dios proscuneo, a tu Dios adorarás, a tu Dios servirás. Eso es lo que dice Jesús al demonio. O se lo das a los hombres, que es lo que hizo Cornelio con Pedro y que es lo que hizo con Juan con el ángel, prosquinesis. ¿Y qué pasó? Idolátrico. Muéstrame un solo ejemplo, resortera. Uno. Muéstreme un solo ejemplo. A ver, hermanos. Perdón. Vamos a mostrarle, vamos a volvérselo a mostrar. Perdón. Vamos a volvérselo a mostrar. Un solo ejemplo dice. Muéstrame un solo ejemplo. Vamos nuevamente, a ver. Vamos. Entonces. A ver. A ver aquí. Perdón, para no mostrarles esto de ahí. Yo lo voy buscando aquí. Ok, ahora sí les muestro. A ver. Primer ejemplo. Abraham. Génesis 23:7. Y Abraham se levantó y se inclinó. Sanja, proscuneos, proscunetes. Ya miramos ahorita, ya dimos la ronda por los originales, por las definiciones, por lo que significa. Segundo ejemplo, Moisés, Éxodo 18:7. Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó. Sanja en griego, proscuneo, proscunetes. Dos ejemplos le he mostrado ya.
Y ya vimos todo lo demás, ya lo vimos, para no repetirlo. Tercer ejemplo, Primera de Reyes 2:19. Vino Bexabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla y se inclinó. Chanjá, proscuneo, proscunetes. Ya vimos todo esto. Ok, pero ahora vamos a ver estos, hermanos. Se los va a recordar, señor Edgar, mira, se los va a recordar. Isaías 60:14. Los hijos de tus opresores irán a inclinarse ante ti, y todos los que te despreciarán se postrarán ante la planta de tus pies, y te llamarán ciudad del Señor, Sión, el Santo Israel, Jerusalén. Se postrarán, prosquineo, proscunetes, chanjá en griego. O el mismo Dios, el mismo Dios, el mismo Dios, no cualquier persona, y por medio de Isaías. Y ya vimos entonces cada una de ellas, y ahora vamos al Nuevo Testamento. El mismo Señor, Apocalipsis 3:9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y he aquí que yo haré que vengan y se postren ante tus pies. El mismo Dios, el mismo Dios. Entonces, ¿quién es el que desconoce las escrituras? ¿Quién fue el que no investigó más del tema, sino que salió como un loco a insultar? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Bien, permítame, yo cambio acá. Vamos a escuchar otro poquitico, a ver, ¿qué más dice? Dios mío, bendito. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Ok, vamos. Vamos entonces. Aunque te infle los cachetes Y no solamente esos, hay más todavía, porque yo solamente tomé unos. Pero hay más. el chorihuac, que es otro ignorante igual que tú. Choriwok, ¿quién es Choriwok? ¿Quién es Choriwok? O sea, qué forma de expresarse, Dios mío. De lo que está lleno, tu corazón habla la boca. Dios mío, bendito, ¿qué es esto? Que el Señor te bendiga, hermano, estaremos orando por ti. Tú, muéstrame un ejemplo. Uno, mira, uno así. Pero si te mostré 5 ejemplos, 2 del mismo Dios y los otros de nada más ni más que Abraham, Moisés y Salomón. Dios mío. Donde prosquines se utilice para venerar imágenes. Es más, muéstrame en la Septuaginta. Muéstrame en la Septuaginta, pero los del Antiguo Testamento, ¿de dónde son? De la Septuaginta los tomé. Que prosquinese se utilizó para darle culto al arca. Muéstramelo. Que prosquinese se utilizó. Ah, ok. Vamos en la Septuaginta que se mostró para darle culto al arca. Porque el arca de la alianza tenía 2 ángeles encima. Vamos a ver. Escuchémoslo y ya le voy a mostrar. Utilizó para darle culto a los querubines. Muéstrame toda esa bosta que te sale de la boca y te vas imaginando, inventando. No existe eso, gente. Es puras marañas. No se dejen engañar. No existe eso, son puras marañas. Permítame, yo cambio nuevamente. A ver, perdón. Déjenme, yo miro acá, les busco y ya les muestro. Les muestro, es que esto es largo, este es larguísimo. Miren, mis queridos hermanos. Miren. Les voy a mostrar primero en el Nuevo Testamento. Presten atención a lo siguiente. Dice así, Hebreos 9:1. Dice así. Ahora bien, aún el primer pacto, es decir, el Antiguo Testamento, tenía ordenanzas de culto. Ojo a las palabras que estoy subrayando. Ordenanzas de culto. En un santuario terrenal, el templo. Un templo que además estaba lleno de imágenes. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa de los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaban la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, donde estaba el arca, y mire, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto que tenía a los ángeles encima. ¿Y qué es lo que él está pidiendo? Él está pidiendo esto. Cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, reverdeció, y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria. Miren, él estaba pidiendo esto, ¿no? Él estaba pidiendo esto. Así que permítame, yo lo señalo. Él estaba pidiendo esto, los querubines de gloria, que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entraban los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Entonces, mis queridos hermanos, miren lo que él estaba pidiendo. Ahora vamos al original. Dice así. Estaba teniendo, aquí está
tomé solamente, vamos a mirar lo que tomé porque para que ustedes se den cuenta. Estaba atendiendo de hecho, por lo tanto, también el primer pacto, requisitos de servicio sagrado, miren acá, miren esta palabra, servicio sagrado, requisitos del culto, cuando habla de culto, ojo, ordenanzas de culto y miren la palabra acá, servicio sagrado 299, ya la miramos. Y miremos el otro. De estas cosas, pero así han sido construidas hacia adentro, de hecho, más el primer tabernáculo a través de todo tiempo, están entrando los sacerdotes a los servicios sagrados completando totalmente. Yo hice una corte aquí, pero aquí nuevamente menciona servicios sagrados. Entonces, no solamente en el versículo 1, sino al terminar, en el versículo 6, aquí, habla de culto de servicio sagrado. Y la palabra que utiliza es la palabra 299. Pues miren la sorpresa, le damos al 299 encima y miren, del griego, la tebia, culto, y dice así, culto, servicio, administración de Dios, es decir, adoración. Miren lo que dice. O sea que ellos daban culto a Dios en un templo lleno de imágenes y donde estaba el arca de la alianza, con las imágenes de los querubines encima. Eso era lo que le estaba pidiendo, ¿no? Pero le tengo más. Bueno, y cuando vamos al griego Strong, 299, laptevia, culto, oficio. Entonces, administración de Dios, es decir, culto, oficio, servicio. Ojo. Ahora vamos a lo siguiente. Vamos a este otro. Para que todavía nos quede más claro y para que lo tenga en cuenta. Éxodo 9:13. Luego el Señor dijo a Moisés, mañana bien temprano preséntate al faraón y dile, así habla el Señor, el Dios de los hebreos, deja que mi pueblo salga a rendirme culto. Entonces, cuando Dios mandó a Moisés a que sacara a los hebreos de Egipto, a los israelitas de Egipto, les dijo, para que vengan a rendirme el culto. La idea de Dios era sacarlos para que le dieran culto. Y cuando miramos aquí, el original de la Septuaginta, dice así, y dijo Yahvé, vamos leyendo hacia atrás, estamos en hebreo, y dijo Yahvé a Moisés, madrugada por mañana, y preséntate ante Faraón, y di a él, y dice Yahvé, el Dios de los hebreos, envía a mi pueblo y me servirá. Miren, me servirá. Cuando miramos encima está esta palabra hebrea y está la palabra 5647. Y cuando le damos encima la palabra 5647 es abad, sirvieron. Y miren lo que dice abad, sirvieron, servicios, para trabajar, para hasta servir, trabajar, todo sentido, verbo. Y miren lo que dice en la definición de la Reina Valera 1960. Arar, adorar, arar, dar culto, desempeñar, ejercer, ministrar. Entonces el Señor quería que le dieran culto. Ojo, cuando ellos salen, el mismo Dios dice cómo le van a dar culto. Y Éxodo 27, 28, 29, por ahí, encuentra que Dios mandó a hacer un altar, ordenó un sacerdocio ministerial y ordenó unos sacrificios en ese altar para que le dieran culto. Y por eso nosotros encontramos después un montón de textos que no me voy a centrar en ellos ahorita, pero vamos a centrarnos en este. Miren, y lo estoy leyendo en la Reina Valera. Segunda de Crónicas 7:1. Y hay un montón de pasajes, miren así. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes a la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vinieron todos los hijos de Israel a descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento. Miren, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron. Ay, ay, ay. Adoraron en esa casa donde estaba el arca de la alianza, había venido la Chequiná, la gloria del Señor, había cubierto todo, estaban los querubines, que era Dios a través de el medio de los querubines, y alabaron a Jehová. Pero bueno, dejémoslo ahí y miremos el original. Miren así, vamos leyendo nuevamente hacia atrás. Y todos los hijos de Israel viendo descender el fuego y la gloria de Yahvé sobre la casa, y se inclinaron, miren, se inclinaron, que ya vimos la palabra se inclinaron, que es 37, yo veo por acá. Bueno, vamos, terminemos de leer y ya miramos. Se inclinaron sus rostros a tierra sobre el pavimento y miren, no sé qué dice ahí, la palabra no se alcanza a entender bien, pero miremos aquí encima que está muy claro, mire.
la palabra hebrea y el número 7812. Pues vaya sorpresa que le damos 7812 encima y es Shanghai inclinasen, adoraron, adoró, postrarse. ¿Quiénes estaban ahí? Los sacerdotes, habían un montón de personas que se postraron, alabaron a Dios. Y miren lo que sigue diciendo, entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas, mire, culto, servicio sagrado, culto. Pero ¿cómo va a decir que eso no está en la Biblia, que no se encuentra un ejemplo? Por amor a Dios. Ahora, cuando vamos, 78:12 Chanja, adorar, mire, aquí está, adorar. Al arca de la alianza, en el templo donde había más imágenes, donde había descendido la Chequina, la gloria del Señor. Pero ¿cómo va a decir semejante cosa? Miren, ya creo que fue suficiente bajar esto para después, pero miren, la misma situación aquí, en Segunda de Crónicas 5:1 en adelante, mire, sacrificaron en el versículo 6, sacrificaron ovejas y bueyes, ¿sí? Y miren lo que hicieron después, sonaban, cantaban música, miren. Y miren lo que dice el versículo 6, mire que aquí está, de la Septuaginta. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que había reunido junto delante del arca, sacrificaron. Y cuando le damos a la palabra 2076 encima, ¿qué hicieron? Sacrificaron. Mire, dice, sacrificaba, matar un animal, por lo general, verbo, ofrecer, mire, ofrecer, por eso lo remarco acá. Sacrificar, ofrecer, o sea, dar culto, porque el culto estaba ligado, la adoración está ligado a la treo, que es culto y adoración. Mateo 4. No, hermanos, no puede ser. Pero para acabar de ajustar, no es que tengo más, miren, ¿qué hizo Jesús cuando llegó a ese templo? Mateo 21:12. Después Jesús entró en el templo y echó a todos los que vendían y compraban allí, derribando las mesas de los cambistas. A ese templo entró Jesús y no dijo nada por las imágenes. A ese templo entró Jesús y se enojó por los que estaban haciendo negocio con la fe. Eso sí le duele a Jesús, porque la idolatría no es solamente adorar imágenes como lo hacían los pueblos antiguos. La idolatría es poner en el lugar de Dios todo aquello que no es Dios. Y para acabar de ajustar, que para Jesús es muy claro eso, miren lo que dice Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal que hay en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Miren, ¿qué es idolatría? ¿Para qué se nos venga a decir que es idolatría tener una imagen? Cuando ellos dieron culto y adoración postrados, donde estaba el arca de la alianza y habían imágenes y había descendido la gloria de Dios. Efesios 5:5, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, bávaro, que es idólatra, aquí está, miren. Entonces están cayendo en idolatría y nos quieren voltear la torta. No, esto es increíble. Miren, después de muerto nuestro Señor, los discípulos iban a ese templo. Miren, Hechos 2:46. Perseveraban cada día unánimes en el templo. De hecho, allí fue cuando Pedro hizo el primer milagro. Pero ¿de qué estamos hablando, Dios mío? ¿Qué está pidiendo, por amor a Dios? Bien, vamos a seguir. La idolatría rechaza el único señorío de Dios, es por tanto incompatible con la comunión divina. Ahora, ¿por qué la iglesia rechaza la idolatría? Porque nosotros, como buenos cristianos, creemos en un solo Dios. Pues así lo enseña nuestro catecismo en el numeral 200, que dice, Dios es único. No... Eso es ser un sofista. Eres un sofista, un desgraciado sofista. Por eso, Edgar, estaremos orando mucho por ti, que Dios te bendiga, que el Señor tenga misericordia de ti. Aristóteles los odiaba a los sofistas, ¿no? Porque engañan al pueblo de una forma muy sutil. Bueno, ahí están todas las pruebas. Ustedes cada uno miren y pídanle al Espíritu Santo que le ayude. Por supuesto que tu iglesia, tratándose de librar de la idolatría, confiesa que adora a Dios, pero por otro lado confiesa que se deben adorar las imágenes. Tú dices que no, que la iglesia no enseña que se deben adorar imágenes. Y también dices que es falso que la Ya lo probamos, ¿no? Quedó más que probado. iglesia condene a quien no las enseñe, no las adore. Te acabo de mostrar 2 textos del Dessinger del Concilio de Trento que enseñan todo lo contrario que tú dices. Y efectivamente,
Edgar, ya los vimos, ya los analizamos, esos dos, y le analicé otro montón más, y tengo más. En el momento en que tú muestres cuál es el texto del Nuevo Testamento griego que utilizaste para venerar, en ese momento se acaba el debate. Así es sencillo. Muéstrame cuál es el término en griego, porque no fue escrito en latín. El Nuevo Testamento no está escrito en latín. Por eso, y en griego no existía la palabra. Por eso utilizó la misma palabra cuando en la iglesia de Filadelfia dice que hará que los que dicen ser judíos y no lo son se postren ante la iglesia de Filadelfia. ¿De qué estamos hablando? En la Vulgata, venerar y todas esas vainas. Griego. Muéstrame. En el Antiguo Testamento lo vimos, Abraham, Moisés, Salomón y el mismo Dios a través de Isaías, pero ¿cómo que no? La palabra en griego que utilizaron para darle culto a las imágenes. Ahí se acaba el debate. No le den tanta vuelta cuando debatan con estos sofistas mamarrachos. Nada más Que el Señor te bendiga, que el Señor te bendiga. pregúntele, ¿cuál es la palabra en griego para venerar? La que estás utilizando. Tienen que decirles sí o sí, porque no hay otra. Eso es lo que venimos diciendo hace rato, no hay otra. Por eso utiliza la palabra para que se postren ante la iglesia de Filadelfia, ¿no? Proscuneo, prosquinesis. Ok, prosquinesis. ¿Me puedes mostrar en qué parte del Nuevo Testamento o en la Septuaginta? Ya le mostré, ¿no? Ya le mostré un montón de la Septuaginta y ya le mostré también del Nuevo Testamento. Ya le mostré, ¿no? ¿Se utilizó prosquinesis para darle culto a una imagen? Se acaba el debate. Ahí se acaba. Bueno, en el Antiguo Testamento a los ángeles que estaban encima del arca, en el templo donde habían imágenes, donde se le, obviamente, porque eso es lo que pasa es que yo ya me di cuenta también que él no sabe que es un culto de adoración. Ya me estoy dando cuenta que no sabe que es un culto de adoración. Yo tengo en mi canal Mario César un video sobre el culto, el único culto de adoración que hay en el Nuevo Testamento para Dios, y ya me estoy dando cuenta que eso no lo sabe. Y hermanos, por supuesto, por amor a Dios, ¿a quién se le ocurre que los primeros cristianos iban a tener imágenes en el primer siglo? O hasta en el segundo, bueno, ya en el segundo pintaban en las catatumbas. Pero ¿a quién se le ocurre que cuando mataron a Pedro, Nerón lo mata, los otros cristianos van a ir a hacerse matar y van a pedir el cuerpo de Pedro, hermano? Pero ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre que los primeros cristianos iban a ir con una imagen por ahí? Cuando todo el mundo los estaba encima de ellos, los judíos los perseguían, el gnosticismo los perseguían, los herejes los perseguían, los romanos paganos los perseguían y los mataban. Hermano, pero es que yo no puedo mirar el mundo de esa época con los ojos de hoy. No se puede. Eso es una completa locura. Pero pues, sí, entonces que se hagan matar todos, pues, y acaben los cristianos porque ellos mismos se hicieron matar así porque sí. No, no. Así, por eso se reunían en casas, no tenían templos. Y usted mira que hoy incluso los protestantes tienen salones grandes, garajes grandes y hasta templos. No, eso no puede, no, eso no puede ser. Yo no puedo mirar esa época con los ojos de hoy. No, No existe, no hay. Cero. no, cero no, hay muchos, ya le mostré muchos. Hay muchos. Gracias, gente, gracias. Miren la soberbia. Miren, es más, lo voy a volver. Miren la soberbia. Gracias, gente, gracias. Como quien dice, mira, apláudame, que yo soy un. Ay, Diosito bendito. Ay, ay, ay. Miren. Prosquinesis. Miren cómo ¿Me así. puedes mostrar en qué parte del Nuevo Testamento o en la Septuaginta se utilizó prosquinesis para darle culto a una imagen? Se acaba el debate. Ahí se acaba. No existe, no hay. Cero. Gracias, gente, gracias. Ay, hermanos. Ay, hermanos. Estaremos orando mucho por vos. Así es de sencillo. No se la compliquen tanto. Nada más pregúntenles a estos mamarrachos sofistas que Que el Señor te bendiga, hermano. Que el Señor te bendiga. Yo le pido a todos los grupos en los que yo estoy, yo le pido a todas las personas que me siguen, no lo maldigan, de verdad. No caigan en esa trampa que es una trampa del demonio. Bendíganlo. Bendíganlo. hablan y hablan y hablan y mienten y mienten y mienten. Quien habla y habla y miente, de verdad.
quien habla y habla rapidísimo y miente y miente y miente. Miren, al principio de este video, él toma al profeta Habacuc y dice, mire la Biblia de ustedes lo que enseña, y eso dice unas cosas que yo lo voy a relacionar después. Después lo voy a relacionar. Porque les voy a explicar a ustedes eso, porque él insinúa que nosotros no tenemos ni idea que eso está en la Biblia católica. Cuando nosotros sabemos muy bien que está en la Biblia católica, lo voy a relacionar después. Y que mienten y mienten y mienten, dice, oiga, por amor a Dios. Nada más pregúntele. Nada más así. A ver. Dice por acá, eres mentiroso, los luteranos se arrodillan y oran al pan y al vino. Tú... Bien. Dice, eres mentiroso, los luteranos se arrodillan y oran al pan y al vino. Claro, claro. Pero bueno, miren lo que va a decir. ¿Piensas que yo voy a hacer defensa de los luteranos? Si los luteranos hacen exactamente lo que ustedes hacen, pues son idólatras. O sea, estos tíos piensan que por... No, son más estudiados que usted. Pues yo lo que noto es eso, que son más estudiados, conocen bien, saben que en el Antiguo Testamento se utiliza la misma palabra, saben muy bien, entonces creo que son más estudiados. Yo lo he demostrado acá, pues pienso yo, no sé, que me demuestre lo contrario entonces. Mencionar a un luterano que se arrodilla y chupa una hostia, entonces nosotros estamos de perder, pues efectivamente. Chupa una hostia, él habla feo contra la Eucaristía. Que el Señor lo bendiga. Es como cuando decimos, el cura es pederasta, y luego dicen, pero también entre los bautistas hay pederastas. Pues los dos están mal, cabezón. O sea, ¿qué piensas? ¿Que una cosa no anula la otra? Los dos... No, esa comparación no vale. Esa comparación no sirve. No me haga eso con la Eucaristía ni con las imágenes, porque ya le probé con la Biblia a un pecado como la pederastia o algo así. No me haga eso. Se anulan. A mí no me va a engañar pues con eso. Hasta para argumentar, hacer un argumento mínimamente coherente. Son torpes, ¿no? Esto se llama falacia tu quoque. Oiga, que eso se llama falacia tu quoque. Miren cómo la soberbia lo lleva a utilizar términos elevados. Y repito, Jesús dijo, te doy gracias, Padre, porque le revelaste esas cosas a la gente sencilla, gente que no tenía ningún conocimiento de teología, gente que nada de eso. Y se la ocultó a los soberbios. Y utiliza esas palabras y mire todo lo que dice. Así es sencillo. Pero ya que estás ahí, mi querido Catrocho, ¿no? Ok. Cristiano católico, la única iglesia que fundó Jesús para usted. Que el Señor te bendiga. Ya que estás ahí, mi querido Catrocho, dime de dónde sacaron la palabra venerar. Porque ya le mostré. Ya no volverá a lo mismo porque ya le mostré. El Nuevo Testamento no se escribió en latín, se escribió en griego. Y la traducción de los 70, ¿no? Que también está en griego. Y ya les mostré la Septuaginta, que es la traducción de los 70. Se los mostré con la Septuaginta, le he leído la Reina Valera, le he leído el diccionario Strong, todo se lo he mostrado. Que me digan de dónde sacaron esa palabra venerar, de cuál palabra la tradujeron, de dónde viene la transliteración, de dónde. Prosquinesis, bien, prosquinesis. Ok, como ya concordamos que viene de prosquinesis, de ahí te la sacaste de los calzones, ¿verdad? Ahora me vas a mostrar un ejemplo de prosquinesis aplicado a lo que tú estás defendiendo, que es venerar imágenes. Porque déjamelo terminar. dices que no adoran, veneran. Prosquinesis nunca hizo esa distinción. Pero ¿cómo que no, hermanos? Les acabo de mostrar, no solamente con el Nuevo Testamento hebreo, sino con el Antiguo Testamento, cuando ellos le daban culto al Señor y estaba el Arca de la Alianza. Hasta la Chequina, la gloria de Dios había descendido. ¿Cómo que no? Prosquinesis, mira, te lo voy a dejar así claro. Si lo usas para orar a Dios, prosquinesis está bien. Ok. Si lo usas para adorar a Dios, es lo que la Biblia pide, ¿cierto? Si lo usas para orar a un perro, una rata, una imagen, un hombre, estás podrido. No, espera un momentico. Si lo usas para adorar con culto de latría a un perro, una rata, una imagen, lo que usted quiera, es idolatría. O para hacerlo con un hombre como lo hizo Cornelio ante Pedro, o para hacerlo ante un ángel como lo hizo Juan ante el ángel. Pero cuando lo hace con culto de latría, cuando lo hace para adorar, pero cuando lo hace simplemente en respeto, en reverencia, de donde viene precisamente para lo cual se da la palabra veneración, como lo hizo Abraham, como lo hizo Moisés, como lo hizo Salomón, como lo dijo Dios hacia Sion y como lo dijo el Señor,
hacia la iglesia de Filadelfia, no. Eso está claro en la Biblia. Ya lo mostré todo. Tú lo usas para orar imágenes, nada más que dices venerar. Ok, estás podrido, eres idólatra. Ok, estás podrido, eres idólatra. Bueno, ¿por qué lo dice? Bueno, porque él lo dice. Y fíjense, yo bajar hasta ahí, hermanos, miren, yo bajar hasta ahí, la verdad, ya creo que va largo y fue suficiente. Ahí están los elementos suficientes para que ustedes sepan sobre el tema. Están los elementos suficientes. Y queda pendiente reaccionar la primera parte, donde tomó al profeta Habacuc y todo lo que dice ahí. Pero mis queridos hermanos, miren, en la medida en que se les han ido tumbando argumento por argumento, los católicos preparados les han ido tumbando argumento por argumento, no han tenido más que hacer por no aceptarlo, y nunca lo van a aceptar porque alguien les tiene cegado el entendimiento, nunca lo van a aceptar. Entonces buscan otra cosa y buscan otra cosa y se pegan de ahí y buscan otra cosa y se pegan de ahí, al punto que ya están leyendo los documentos de la Iglesia Católica para descontextualizarlos como lo acaba de hacer y pegarse de ahí. Y seguro que van a buscar otras excusas más. Y siempre van a buscar excusas, porque aquí el problema no es el deseo que tengan o no de encontrar la verdad. Aquí el problema es esa soberbia de creer que son los que tienen la verdad, que los demás están engañados. Aquí el problema es que no quieren aceptar la verdad. Aquí el problema es un problema de odio desde lo más profundo de su corazón contra la iglesia de Cristo. Y aquí el problema es que alguien les tiene cegado el entendimiento y no los va a dejar. Por eso necesitan mucho de nuestra oración, necesitan muchísimo de nuestra oración. Y nosotros lo seguimos haciendo, no lo vamos a maldecir, le vamos a orar por él. Así que, señor Edgar, ahí tiene su respuesta, ahí la tiene, con toda la humildad, pidiéndole a mi gente que te bendiga, que ore por ti. Ya me imagino a muchos haciendo el rosario por usted. Ya me imagino a muchos delante del Santísimo pidiéndole a Jesús por usted. Ya me imagino muchos leyendo la palabra y orando por usted. Y lo vamos a hacer. Y cuando venga el otro video, la otra redacción de la primera parte, van a dar cuenta por qué sí que lo necesita. Yo no me imagino cuando esté frente a Dios con todo lo que dice. Yo no me imagino. Bueno, hermanos, si no son más, no siendo más, si no son parte del canal, los invito a que se suscriban, toquen la campanita de notificaciones, compartan, hagan sus comentarios, hagan sus preguntas, que sacamos un tiempito y tratamos de responderles. Y sobre todo compartan con familiares, amigos y conocidos, porque como hoy en día todo está en internet, posiblemente les llega un video como estos y pueden terminar confundidos, cuando la respuesta está en la misma palabra de Dios. La respuesta está en la misma palabra de Dios. Así que por favor compartan, háganlo llegar a él. Sí, yo voy a buscar a ver si se lo hago llegar, háganlo llegar a él. Seguramente no le va a prestar atención, no le convendrá mirar esos pasajes en profundidad, no le convendrá. Pero háganlo llegar. Pero si no, hagámoslo llegar a muchas personas, porque necesitamos que muchos católicos que están buscando formación, que a lo mejor se confunden con esto, necesitan saber estas respuestas. Sin más, mis queridos hermanos, un abrazo. Dios los bendiga. No se les olvide pasarse por mi canal Marion César Suárez. En este momento me estoy conectando los martes a las 8 de la noche para enseñar Lección Divina, para que pongamos a Jesús en el centro de nuestra vida, para que presentemos a Jesús a los demás, que es la solución a todo tipo de problemas. Él es la solución, no hay otra solución, se llama Jesús de Nazaret. Y estamos aprendiendo la Lección Divina para que pongamos a Jesús primero, en el centro de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra familia, se lo presentemos a los demás porque Él es la solución. Y además de eso tengo otro montón de temas ahí. Tengo algunas reacciones que voy a ir eliminando, porque cuando me di cuenta de estos insultos y estas cosas, dije, no, yo no quiero tener esto en este canal. Este canal va a ser para que si en 100 años alguien quiere aprender de la Biblia, pueda aprender. Porque lo que nos dice la palabra nos va a seguir diciendo dentro de 100 años. Y por eso he creado este otro canal. Para responder con la Biblia como lo hicimos, pero por eso no va a responder más así. Entonces, desen una pasadita por allá y apóyenos. Pero sobre todo a mí lo que más me interesa es que compartamos. Lleguémosle a más personas. Que el Señor los bendiga, hermanos, y nos vemos entonces en una próxima ocasión. Vamos a reaccionar, como les digo, esa parte del video. Un abrazo para todos, Dios los bendiga.